Estimadas amigas y amigos del programa, este sábado cultural no va a ser un sábado cultural por dos motivos. Uno, concentrado como he estado esta semana en otros asuntos que estoy escribiendo, no le di suficiente tiempo a la tarea de encontrar un tema que pudiera ser del interés de ustedes y no quise improvisar cualquier cosa en el último momento. Si es que será en una de esas, uso un día a la semana para trasladar este sábado cultural. Y la segunda razón es que se están produciendo hechos de tal importancia en nuestro país y en todo el planeta en relación al tema de la pandemia que me pareció que valía la pena ocupar este sábado para eso, aunque sea por una vez. No tengo ninguna regla fija para dedicar los días a tal o cual cosa. Soy libre de variar según las circunstancias y eso es lo que estoy haciendo ahora. Así es que los que esperaban un sábado cultural me perdonarán, pero no quiero dar cualquier cosa y prefiero concentrarme en los temas que hemos estado viendo en la semana y que han estado madurando en estos últimos días, y esa es una de las razones más poderosas por las cuales voy a hacerlo como si fuera un día de semana común y corriente. Y lo que ha sucedido es que durante el miércoles, jueves y en el transcurso también del viernes, que es el momento, la última hora en que grabo esto para el sábado, me ha llegado una enorme cantidad de información de las más distintas fuentes relativos a lo que está ocurriendo en nuestro país, en la zona de la Araucanía, y que son de una gravedad tal que resulta asombroso cuando uno revisa la prensa que prácticamente no hay nada al respecto, o muy poco. Cuando hay un incidente como el del ataque en Tirúa a vehículos policiales, el estallido de un vehículo que incluso fue capaz de destruir o dañar un transformador y dejar sin luz a una zona, cuando luego de eso hay un ataque, otro más de los cientos que han habido, un camión, cuando entiendo que fue atacada una persona también con escopeta y quedó en grave estado, cuando se recibe información de personas que o son gente que ha vivido ahí en esa zona mucho tiempo, o son parceleros, algunos son miembros de alguna comunidad mapuche, gente común y corriente, no ejecutivos, altos empleados o accionistas de las empresas forestales, aunque ellos también tendrían todo el derecho del mundo de mandarme información, y de hecho voy a partir leyendo una carta abierta al ministro del Interior, enviada por la Asociación de Contratistas Forestales. Lo que ellos denuncian en esta carta, las cosas que cuentan, son solo, a pesar de lo grave de lo que cuentan, son solo una parte de todo lo que está sucediendo con gente común y corriente que está abandonando la zona. La zona se está convirtiendo en un territorio literalmente entregado a manos de estos grupos. Eso me parece de una increíble gravedad, y es asombroso el silencio, yo diría el silencio culpable, un silencio en un 99% de los medios de comunicación, ni que hubieran sido convencidos formalmente por el Estado de hacer tal cosa, por alguna razón superior, supongo yo, o el miedo los tiene en este estado, como en tantas otras cosas. La carta abierta dice así: la Asociación de Contratistas Forestales reúne a pequeños, medianos y grandes empresarios forestales que trabajan en los bosques desde el Maule a la región de los lagos. Somos el gremio más afectado por la violencia rural expresada con descaro e impunidad el día 13 de abril en Yeyeu, provincia de Arauco. Desde el año 14 y a raíz del conflicto rural, nuestras cifras muestran los siguientes datos: 174 atentados incendiarios, 2.000 puestos de trabajo perdidos, 110 empresarios y sus 10.000 trabajadores afectados, más sus familias, 564 equipos forestales destruidos y pérdidas de capital de trabajo
por 64 millones de dólares. Para su conocimiento le queremos además informar. 1. La región de la Araucanía y la del Biobío son las más afectadas con un 44% de los atentados. Luego viene la de los ríos con un 7% y los lagos con un 3%. De las 96 comunas que conforman estas regiones, en 35 tenemos atentados permanentemente. La violencia rural se ha apoderado de un 34% de los territorios del sur del país. Las comunas más comprometidas son Cañete, Contulmo, Tirúa, Collipulli, Ercilla, Lautaro, Lumaco, Los Sauces, Carahue y Lanco. Como gremio forestal tenemos en promedio, desde el año 14, 2,5 atentados incendiarios y 8 equipos destruidos cada mes, todos los meses. De los 174 ataques ocurridos entre enero del año 14 y abril de este año, en solo 2 de esos 174, en solo 2 se ha encontrado, juzgado y condenado a los delincuentes a cumplir pena de cárcel. Es decir, hay un 1,1% de éxito de policías, fiscales y jueces en el desarrollo de las indagatorias, detención de sospechosos, presentación de querellas y juicios. Todo esto en 7 años de ataques cobardes y de violencia sin control. Desde octubre del año 19, fecha de inicio del estallido social, la violencia en contra de nuestros trabajadores y empresarios no ha cesado, como lo demuestran las cifras. De octubre a diciembre del año 19 hubo 11 atentados y 33 equipos destruidos. Entre enero y abril de este año, 17 atentados y 58 equipos quemados. La violencia aumentó a un promedio de 4 atentados y 13 equipos quemados y destruidos mensualmente. Con los antecedentes expuestos, queremos poner en contexto nuestros permanentes reclamos por el abandono, la inacción, la ineficiencia y hasta la desidia que nuestro gremio ha visto al gobierno enfrentando la violencia rural en el sur del país. Nos referiremos además a algunos comentarios dichos por usted en una entrevista radial. Se refieren al ministro Blumer. Dice usted que ante actos de connotación terrorista siempre es muy complejo anticiparse. Esto confirma que el gobierno no ha tenido ni ha tomado ninguna acción para prever y anticiparse a la comisión de algún delito terrorista, ya que la violencia sigue aumentando. O sea, no se anticipan. Sin inteligencia siempre será muy difícil anticiparse. 2. Dice usted que el gobierno está absolutamente comprometido en combatir este tipo de acciones delictuales de connotación terrorista. Nosotros que vivimos diariamente en el bosque no vemos ese compromiso. Esto queda demostrado con el avance territorial del conflicto, que alcanza ahora el 34% de las comunas entre el Biobío y los lagos. No ha habido ni hay combate real de las acciones delictuales. 3. Dice usted que tenemos un Estado de Derecho y tenemos instituciones democráticas y vamos a usar toda la fuerza de esas instituciones y el Estado de Derecho. ¿De cuál Estado de Derecho habla? Si no podemos trabajar libremente en muchas zonas del sur del país. No se pueden transportar productos, se golpea, se ataca, se quema y se embosca con armamento de guerra a nuestros trabajadores y ellos no saben si llegarán vivos de regreso a sus hogares. Se destruye la propiedad privada a vista y paciencia de las autoridades. Ministro, no hay Estado de Derecho en el sur del país. Bueno, es una carta, ustedes dirán, muy dura. Yo creo que hasta se quedó corta la carta, porque atendiendo las demás cosas que me han contado personas que no son, en este caso, empresarios forestales de ningún calibre, sino que son personas comunes y corrientes a las cuales atacan, expulsan, amenazan. La situación del sur es simplemente impresionante. Es impresionante el silencio de los medios de comunicación, prácticamente total. Cuando llegan, como dije ayer o anteayer, cuando llegan a dar la noticia de un atentado como el de Tirúa, porque ya era demasiado callar, lo hacen lo más breve y lo más acotado posible. Y el Estado, a su vez, vuelve a tratar el asunto como un delito,
como un crimen común y corriente que requiere la presencia y la acción de eso que llaman el ente persecutor. ¿A quién persiguen? No persiguen a nadie. El ente persecutor, la policía criminalística, sacando huellas como si hubiera sido un crimen de novela policial, anunciándose querellas. ¿Contra quiénes? Si no detienen a nadie. Cuando aquí lo que tenemos es un ejército pequeño, mediano, grande, da lo mismo el tamaño, que está dentro de nuestro país, que abiertamente, y así lo declara, pretende apoderarse de un pedazo del país, que ya lo ha hecho en la práctica en muchos sentidos, y a eso no se le combate, no se le neutraliza con entes persecutores o con declaraciones, una vez más, de que vamos a invocar la ley tal o cual. E incluso en oportunidades, cuando han invocado la ley antiterrorista, eso les produce problemas, porque a los señores progresistas, por supuesto, les parece muy mal que se persiga a estos combatientes que están tratando de recuperar, como lo llaman, tierras ancestrales, que los persigan con una ley antiterrorista. Así que hasta la palabrería resulta difícil de usar. Es una situación muy grave. La pandemia lo ha tapado, los medios de comunicación lo han tapado, el gobierno lo ha tapado. La gente del sur simplemente están asombrados e indignados del silencio de los medios de comunicación nacionales, medios que se jactan de su, no sé, ¿de qué se jactan? De su prestancia. Cuando uno prende el televisor y ve a estos paniguados que viven ahora hace rato de créditos y regalos del Estado porque ya no pueden sostenerse de otra manera. Cuando uno los ve ahí dando cátedra con sus anteojos y sus aires, y sabe que ellos saben lo que está pasando y se callan, realmente a uno le vienen arcadas. Estos son los mismos comunicadores y empresas de comunicación que pretenden no solamente recibir y recibir y recibir ayudas fiscales, sino que pretenden ser un medio importante para la nación, un medio de cultura, de entretenimiento, de información. ¿Qué es lo que informan? Una zona del país se está hundiendo, está cayendo en manos de un ejército invasor que está dentro del país ya, y no dicen ni pío. Es impresionante. Ahora, ¿por qué, a pesar de que llevan 10, 15, ya no sé, 15 años la CAM actuando, cada vez ejerciendo acciones más violentas, más dañinas? Yo supongo que va a llegar el día en que va a correr sangre, más de la que ya ha corrido. Con un gobierno, con una sucesión de gobiernos más bien, que no hacen prácticamente nada, salvo poner en algunas casas o lugares unos carabineros de punto fijo, como palitroque. Palitroque, porque si llegan a usar armamento, aunque les estén disparando, es un escándalo nacional e internacional. A pesar de eso, ¿por qué razón ya no se han apoderado realmente y definitivamente de esa parte del país al punto que los que quieran viajar tengan que sacar pasaporte, pagar impuestos, hacer cola en una caja para que los dejen pasar? ¿Qué es lo que les impide todavía, y a pesar de todas las facilidades que le ha dado el Estado chileno a esta gente, apoderarse definitivamente de esa zona del país? La misma razón, o muy parecida, a aquella por la cual los que salieron aquí el 18 o 19 de octubre, en Santiago, Valparaíso, Concepción y en todo el país, a destruir, a vandalizar, a darse el gusto, y que en muchos sentidos por semanas se apoderaron de zonas de las ciudades, donde saqueaban, cuando se les daba la real gana, destruían. ¿Cuántos hoteles destruyeron en Chile? 3 hoteles, me parece, en Santiago. ¿Por qué, a pesar de todo eso, no lograron echar abajo el país? ¿Y por qué, a pesar de todas las facilidades, la CAM no ha logrado apoderar, si es que es la CAM, o alguna otra organización que se ha desprendido de la CAM, por qué no han logrado apoderarse final y totalmente del sur del país? Por la misma razón, porque no son seguidos, porque son una minoría, a veces una minoría más o menos sustantiva, como la que ha movilizado
tirando toda la parrilla, como dije desde el primer día, la coordinadora insurreccional, pero aún así son minoría, aún así no son capaces de convocar ni siquiera ya ahora su propia gente, porque la gente que pudo haber participado en las primeras instancias en las ciudades de Chile con este famoso estallido social, cuando empezaron a ver el cariz, y yo he recibido muchos mails sobre eso, cuando empezaron a ver el cariz de lo que realmente ocurría, se empezaron a replegar. No lograron lo que querían por el simple hecho de que un grupo de violentos, por mucho daño que puedan hacer, si no son seguidos por una masa realmente que constituya una masa crítica, no logran su objetivo. No lo logran. No lo han logrado todavía. Porque, como dice una de las personas que me envió, que es un comunero de una comunidad mapuche, la inmensa mayoría de las comunidades mapuches, para información de ustedes, señores de Santiago, Valparaíso, de las ciudades, no participa, no está con la CAM y con estos grupos de violentistas. Al punto que estos grupos de violentistas están en su furia hablando de los yanaconas. Ustedes recordarán, si leyeron historia, que llamaban yanaconas a los indios del norte, del centro, del sur del país, que colaboraban con los españoles en el proceso de la conquista de este país. Esos eran los yanaconas. Y después esa palabra se siguió usando, la izquierda la usó, por lo menos en los años 60, recuerdo haberla escuchado mucho, cada vez que alguien quería deslegitimar y poner en la lista negra a alguien que no estaba con ellos, era un yanacona del imperialismo yanqui. Bien, resulta que estos yanaconas, como lo llaman, son la inmensa mayoría de los mapuches. Los mapuches quieren muchas cosas, incluso hay algunos de ellos que quieren efectivamente, y hablan todavía de la recuperación de territorios, pero como mínimo, al menos, no están con este grupo de 70 o 100 tipos que tienen una especie de circo itinerante de violencia en el sur del país, y a los cuales nadie les ha puesto coto. Por eso que queman un camión aquí, luego queman otro acá, destruyen acá, disparan allá, y hacen mucho daño, molestan mucho, producen pérdidas materiales, se han producido pérdidas de vida. No olvidemos nunca el asesinato de los Luxinger, no olvidemos nunca los carabineros, por lo menos uno que yo recuerde, pero pueden haber más, que han muerto en operaciones en que se iba a buscar a sospechosos de delito. No olvidemos nunca los guardias forestales, a los que combatían incendios, que en una oportunidad murieron en masa, un grupo grande, por incendios provocados por estos grupos. No los olvidemos. Y a pesar de eso, no han logrado apoderarse realmente, oficialmente, definitivamente, de esa región. Porque con la pura violencia de un grupo se puede hacer daño, pero no se puede ganar políticamente. Claro que tienen ayudistas verbales en la izquierda. Está repleto. ¿Quién no lo ha escuchado? Recitando el mantra de la causa de los pueblos originarios. La recitan así sin pensar, como loro. Pero aún esos, los loros, que recitan todos los discursos políticamente correctos habido y por haber, aún esos no los siguen realmente. Llega un momento en que se retraen, en que llegan hasta ahí, en que por último por miedo, o porque no les gustan los extremos en que están llegando esta gente. Por eso, por esa sola razón, no por el gobierno que no ha hecho nada, ni ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, podemos llegar hasta la época, no sé, hasta qué época, podemos llegar hasta Patricio Aylwin haciendo este cómputo. En fin, así es que les quería decir esto porque yo sé que a todos ustedes prácticamente, a todos ustedes, salvo los que viven ahí, se les olvidó esta cuestión. Se les olvidó completamente. Viven pensando en el tema, y está bien que lo hagan, de la pandemia, cómo me las arreglo, perdí la pega, la voy a perder, voy a recibir un bono, no lo voy a recibir, cuánto me queda en la cuenta corriente. Están todo el país absorbido por eso y se les olvida que hay gente, compatriotas nuestros, que están en esta situación. Y que hay un grupo que pretende apoderarse de un pedazo de Chile y convertirlo en la República Mapuche, no sé. Y lo increíble, como les digo, no tienen el apoyo del 99% del pueblo mapuche. Y los que dicen apoyar, los que pueden aparecer, es por miedo a que no entren también en la lista de los yanaconas, que no sean asesinados o atacados como ocurrido con una familia mapuche.
año pasado, eso también se les olvidó, tampoco la prensa lo cubrió debidamente, casi no la cubrió. Llegaron unos tipos armados a una familia mapuche, mataron a un adulto, dejaron gravemente herido a su hijo, en otra parte le metieron un balazo en la cabeza a una señora. La prensa no dice nada. Una de las cosas que en el futuro va a haber que hacer contabilidad y denunciar es el comportamiento que han tenido los medios de comunicación en todo este proceso, en todos los eventos que estamos viviendo en Chile en los últimos 5 años, por ponerle una fecha. Y ahora, estimados amigos, les recuerdo que el programa de los sábados, ya sea cultural o este especial que estoy haciendo, es auspiciado, entre otros, por el Club Explora, que si usted se hace socio con una UF mensual, va a recibir todos los meses 2 paquetes, pueden ser con de estos de plástico o esos de género que ustedes han visto, con 2 botellas de vinos escogidos por las enólogas que fundaron, organizaron y manejan el Club Explora. Este vino, por ejemplo, miren qué marca más curiosa, no sé si alcanzan a verla, Espaldares, Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2014. Uy, señor, esta botella está condenada. Perdón, pero me la voy a tomar este fin de semana. No. Cabernet Sauvignon y además 2014. Este vino debe estar para tomárselo. Pero miren, ustedes todos los meses van a recibir vinos tan buenos como este, distintos. No van a ser 2 botellas del mismo vino. Distintos. 2 tintos distintos, un tinto y un blanco, 2 blancos distintos. Cualquiera de esas 3 combinaciones por una OF mensual. Y va a llegar a su casa el paquete. El Club Explora tiene sus modos, es una empresa, para que le llegue su paquete religiosamente. Y quiero recordarles también el espacio ajedrez.com de mi estimado amigo Pablo Tolosa. Ayer estuve curioseando en uno de los cursos que da online para adultos, muy entretenido. Pablo es un muy buen profesor y un hombre muy agradable, muy simpático. Da gusto escuchar su clase. Para qué decir los niños lo contentos que están, me consta, porque hay un chico que muy cercano a mi familia que tomó uno de estos cursos y está contento, se siente Kasparov ya, el cabro, mierda. Bueno, espacioajedrez.com, estimado amigo, la caja está disponible. Pablo encontró una manera de que la caja les llegue a sus casas si ustedes la compran y le llegue en un plazo muy razonable, una semana, 5 días por ahí. La caja trae las piezas, el tablero, la licencia para entrar a espacioajedrez.com y aprovechar todos los servicios que hay allí. Y ahora, otra cosa importante que fue otra razón por la cual estoy haciendo este sábado, que no es cultural, sino que es un sábado noticioso, es que gradualmente se ha ido revelando por distintas fuentes tales como periodistas que han estado en el lugar investigando, agencias de inteligencia de distintos países, revelaciones de gente, de chinos, vinculados al tema de la pandemia, ya sea por su calidad de médico o investigadores de laboratorio. Y todo esto ya está formando un cuadro prácticamente comprobado y se los voy a leer. Aquí está resumido todo. Esto en gran parte viene de una fuente del Washington Post. Les voy a leer para que vean ustedes cómo funciona el imperio chino. Punto número 1. El coronavirus se originó, no donde dijeron, sino en el laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan, como parte de un programa de investigación chino. No provino de un murciélago comido en un mercado húmedo de animales, como se dijo. El paciente cero, el que inició todo, trabajaba en el laboratorio. Ingresó a la población de Wuhan, donde comenzó el brote. Según un reporte del periodista de investigación Brett Breyer y reportes del Washington Post, fue de ese modo. Según Breyer, múltiples fuentes han informado sobre los detalles de las primeras acciones del gobierno de China. Y es lo siguiente. Primero, ese mercado donde venden unas carnes
no quiero ni mencionar, murciélago, entre otras cosas, identificado al principio como un posible punto de origen, nunca vendió esos murciélagos. Culpar al mercado húmedo fue un esfuerzo del régimen chino para desviar la culpa del laboratorio, junto con los esfuerzos de propaganda dirigidos a los Estados Unidos e Italia. 2. El programa de investigación chino sobre virus fue parte de un esfuerzo por demostrar que su capacidad, sí, ya nos han demostrado sus capacidades, para identificar y combatir virus es igual o mayor que las de Estados Unidos. 3. El régimen comunista chino suprimió y modificó datos, destruyó muestras, borró informes preliminares, sofocó artículos académicos y restregó áreas contaminadas, las desinfectó para ocultar evidencia de la transmisión del virus. Recuerden lo que les dije ayer, me parece, en el sentido de que, y esto ya fue público por las propias autoridades chinas, de que los científicos no pueden así como así publicar su descubrimiento, tienen que pasar por una oficina del Estado Central. Continúo. Los médicos y periodistas que advirtieron sobre la propagación del virus y su naturaleza contagiosa y transmisión de persona a persona fueron desaparecidos. Aunque el gobierno chino cerró rápidamente los viajes nacionales desde Wuhan al resto del país, no detuvieron los vuelos internacionales, lo que permitió la llegada del virus a otros países partiendo por Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud y su director general, el señor Tedros Adhanom, ayudó a China a cubrir sus huellas desde el principio. En los 6 días después que altos funcionarios chinos determinaron en secreto que probablemente se enfrentaban a un brote en Wuhan, la ciudad organizó un banquete masivo para decenas de miles de personas y millones comenzaron a viajar para las celebraciones del Año Nuevo chino. Para cuando el presidente de China, Xi Jinping, o sea, el emperador chino en realidad, advirtió al público el 20 de enero, más de 3.000 personas ya habían sido infectadas. Esto es tremendo, dijo Suo Feng Chang, epidemiólogo de la Universidad de California. Si hubiesen tomado medidas 6 días antes, habría habido mucho menos pacientes y las instalaciones médicas habrían sido suficientes. Podríamos haber evitado el colapso del sistema médico de Wuhan. Este puede ser, termina el Washington Post, el encubrimiento gubernamental más grande y costoso de todos los tiempos. Desde luego ha costado ya 130.000 muertos. Hay, ¿cuánto? Más de 1 millón, ya perdí la cuenta, todos los días crece de infectados y esto no ha terminado, ni mucho menos. Esto va a tomar años hasta que la epidemia, por todos los mecanismos propios de las infecciones con virus, algunas personas desarrollan anticuerpos, otros, los que no pudieron desarrollarlo, simplemente son las personas que se murieron, otros nunca se infectaron, y finalmente el virus se convierte, como otros muchos que coexisten con nosotros, en algo que va y viene con mayor o menor fuerza en el tiempo. Y convivimos con el virus como convivimos con los microbios, como convivimos con los resfríos, como convivimos con la gripe, con la influenza, con todas esas cosas. El tercer tema, bueno, lo de los chinos no vale la pena hablar más. El presidente Trump se le ha preguntado, lo vi antes de hacer este programa, un poquito antes, directamente le han preguntado a los periodistas de los canales qué va a hacer al respecto, si ha hablado con el presidente, con el emperador chino, y se nota que Trump no quiere, por razones supongo, tiene que tomar en cuenta otros factores de su relación con China, no ha querido contestar, se ha negado a contestar, ha dicho no corresponde contestar lo que ha hablado con China. Y dicho sea de paso, hoy que grabo, hoy viernes, los chinos confesaron que en realidad en Wuhan había muerto más gente de la que habían dicho al principio. Ahora confesaron un 50% más de muertos. Vamos a ver si hay nuevas confesiones. El tercer tema que quería hacer con ustedes en este sábado noticioso y no cultural es que son relativos a una serie de comentarios hechos por autoridades chilenas
que tienen que ver con lo que va a venir en el futuro mediano o a largo plazo. No sé a qué llaman largo plazo, si a 100 años, a 2 años, pero en fin. Dicen que van a haber cambios importantes, que viene lo que ellos llaman una nueva normalidad. Bueno, eso no nos dice mucho, porque con o sin pandemia, las sociedades, la humanidad en su conjunto está todo el tiempo pasando a nuevas normalidades, a medida que se desarrollan nuevas situaciones, conflictos militares o políticos, y simplemente además, y en forma cada vez más acelerada, por los cambios tecnológicos. Hoy en día nos parece lo más normal y no pensamos en ello que todos estamos con el bolsillo con un teléfono, con el cual no solamente podemos hablar por teléfono, sino que comunicarnos visualmente con alguien que está en el otro extremo del planeta. Esa es una nueva normalidad, hace 10 años eso no existía. Y pasado mañana, quién sabe con qué nos vamos a encontrar. Y precisamente porque estos procesos, como lo he dicho, son graduales, la gente se acostumbra y por eso se convierten en normalidad. Así que en cierto sentido no existe una nueva normalidad, porque si fuera nueva, si la notáramos como nueva, entonces por eso mismo no sería normalidad. Esos dos términos no pueden coexistir. Son una antinomia. O es normalidad o es nuevo. Una de dos. Pero en fin, da lo mismo. Yo insisto en mi punto que precisamente porque estos cambios son graduales y se van asumiendo como cosa normal todo el tiempo, no vamos a sufrir en ningún momento un arrebato de asombro ante una situación nueva que podamos llamar, estamos viviendo en una nueva normalidad. No, vamos asumiendo y se van convirtiendo en costumbres, en hábitos, y ya ni siquiera nos acordamos que hubo una época en que no teníamos celular, no teníamos computador, no había calculadora electrónica, no todo el mundo podía tener automóvil. Yo conozco todo eso porque he vivido todo ese proceso por la edad que tengo. Les podría decir una por una cómo fueron llegando todas estas cosas que a ustedes les pueden parecer absolutamente como las frutas que cuelgan de un árbol. Y se fueron estableciendo gradualmente y uno nunca hubo ningún momento en que uno dijo, estoy viviendo en una nueva normalidad. No, todos los días eran normales, siempre son normales, y si el día de mañana, en un mes, todo el mundo cuando va a un restaurante se encuentra con que en el restaurante las mesas están separadas por lo menos por 5 o 6 metros, y todo el mundo hasta con una mascarilla y se la abre para meterse la comida en la boca, o para chupar, sobre todo, nos va a parecer de lo más normal. Nos va a parecer más normal andar por las calles todos con mascarilla. Eso es. Todo esto suponiendo que, como es normal también, este evento anormal se va a desarrollar en forma normal, es decir, viene, deja sus efectos, produce sus consecuencias, genera eso que llaman la nueva normalidad, y seguimos cascando la historia del planeta. Ahora, si se produce ahora como una seguidilla de esta pandemia por otros virus que nos produce este gran productor de virus que parece que es China. Hay países que se dedican a exportar terrorismo y hay países que se dedican a exportar pandemia. Si se produce eso, si además tenemos algún evento geológico brutal, y podría ocurrir, si se juntan 2 o 3 cosas de esas, ahí sí que ya simplemente no es que vaya a mostrar una normalidad, ahí va a mostrar simplemente la edad, a la Dark Age, a una nueva edad media, una edad oscura. Va a cambiar todo, ahí no va a haber normalidad, ahí va a haber colapso de la civilización. Pero lo normal es que, ha ocurrido. Creo que algún programa de asado precisamente les he contado lo que ocurrió, el famoso colapso de la Edad de Bronce, allá por el siglo XI-XII a.C., cuando todo un modo de vida que coexistían distintas sociedades en la órbita del Mediterráneo se derrumbó por problemas, se juntaron un montón de cosas y se produjo un derrumbe que trajo consigo una larga edad media, llamémosla así, en lo que ahora es Grecia, retrocesos en Egipto, desaparición de los hititas, que era una civilización que estaba en Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Sí, han ocurrido en alguna oportunidad eventos mayúsculos a nivel de extinción masiva.
por lo menos de extinción, no de la biológicamente la humanidad, pero sí extinción de civilizaciones. Ha ocurrido. También les conté la otra vez de esta civilización o cultura prehistórica que habitaba en una zona de Estados Unidos, básicamente. Tiene un nombre esa cultura, en este momento no la recuerdo, que desapareció de la noche a la mañana por un evento cósmico. Un evento cósmico, algo que no podemos controlar. La semana pasada, para información de ustedes, esto no se hizo público, no salió en las noticias. Las noticias no sale nada ya hoy en día. Hubo una impresionante deformación que duró todo el día del campo magnético de la Tierra. Cosa fundamental. El campo magnético es el que impide que los rayos cósmicos caigan directos sobre nosotros y otras ondas energéticas que están emanando del Sol y de otras partes. Se produjo una distorsión enorme. Los científicos no saben por qué o no quieren decir si lo saben. Hubo un evento mayúsculo en nuestro sistema solar que provocó una distorsión de la cual supongo que se dieron cuenta los científicos. Probablemente hubo algunas distorsiones, perturbaciones en las comunicaciones de satélite. Quizás usted ese día tuvo más dificultad. Esto fue la semana pasada. Creo que el 4 o 5 de abril tuvo más problemas para comunicarse por teléfono, pero básicamente no se notó. Pero señala que hubo una perturbación masiva y no sabemos en qué dirección son esas perturbaciones masivas. Si van a ser más o menos inocuas, o van a producir daños menores, o van a producir daños cataclísmicos. Dependemos de todo. Como decía Will Durant, la civilización existe como cortesía de la geología. Y podríamos agregar de la cosmología, del sistema solar, del planeta, de la estrella llamada Sol, de los volcanes como el de Yellowstone, supervolcanes que si explotan nos joden de un viaje. Existimos como existe, no sé, una criatura microscópica que se mueve en una pelota de fútbol y en cualquier momento esa pelota, que depende de lo que nosotros hagamos con ella, y si la tiramos al agua, si la quemamos, no sé, esa criatura no tiene idea. Depende de cosas que ni siquiera sabe. Bien, si no ocurre nada de todo eso, si no tenemos una seguidilla de eventos cataclísmicos, mega eventos geológicos, cosmológicos, epidemiológicos, guerras, otra peste, algún desastre, el hundimiento económico de las naciones, etc. Si eso no ocurre, yo creo que no va a ocurrir. Aquí me aferro a la normalidad, que estas cosas ocurren una por vez, o dos, cuando mucho, pero no tanto. Si no ocurre nada, recuérdenme, la normalidad se va a restituir, va a ser una nueva normalidad, pero por lo mismo va a ser, en el fondo no va a ser nueva, va a ser normalidad, y sencillamente algún día vamos a mirar la manera como vivíamos hasta antes de la pandemia, y en Chile hasta antes del 18 de octubre, como algo propio de los libros de historia, como leer sobre el decenio de Prieto. En 1830 creo que partió el decenio de Prieto, creo que sí, una cosa así. Les decía ayer que todas las sociedades están viendo modos de volver a recuperar el funcionamiento de la economía. Les dije que eso es inevitable. Ninguna sociedad, ni la más rica del mundo, puede seguir existiendo si no hay actividad económica. Y esto les dije, van a ver ustedes un aumento del lenguaje relacionado con eso, y así es. Se está hablando de esto ya los periodistas, no los periodistas chilenos, por supuesto, los periodistas en Europa, en Estados Unidos, autoridades políticas de nivel nacional, de nivel local, regional. Se están haciendo planes para reabrir, como llaman ellos, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Checoslovaquia, China ya reabrió, todos, porque no hay alternativa. Y yo les recomiendo que lean el plan que se desarrolló en Estados Unidos, que es un plan de 3 fases que me parece muy razonable, muy bien pensado, y probablemente acá en Chile hagamos algo similar, quizá 3 fases donde primero se liberan algunas cosas, siempre manteniendo un montón de precauciones en todas las fases. Luego, si las cosas van bien, viene una segunda fase, se permiten unas cuantas actividades más,
actividades tanto económicas, productivas como sociales, pero se sigue con los cuidados, que la mascarilla, que la desinfección, que la distancia social, y así paulatinamente hasta que lleguemos a una nueva normalidad en que el virus va a seguir existiendo probablemente, va a seguir habiendo gente que muere del virus, como mueren de la influenza, como algunos mueren por pulmonía, por resfríos más cuidados, como gente muere en accidentes del tránsito, no por eso se detiene, se prohíbe la circulación de automóviles, ¿verdad? Nos adaptamos a que existen muertes por choques, atropellos, nos adaptamos a que hay una cantidad tremenda de gente en Chile que muere por cirrosis, por alcoholismo, otros que mueren por las drogas, otros, en fin, que mueren, mucha gente todos los años muere, pero no se convierte en noticia porque no tiene un nombre propio, por la gripe común y corriente, que ahora es común y corriente. En 1918 no fue común y corriente. Eso, estimados amigos, y no quiero darles algunas cifras sobre despidos y cosas así que están pasando, pero eso ya sabemos que ustedes las pueden leer en la prensa. Eso va a seguir pasando y por eso, entre otras cosas, que no podemos seguir detenidos como algunos quisieran. Yo no sé si por un talibanismo sanitario o porque hay gente que le gustaría, en su odio aparido que le tienen a la economía de mercado, a lo que llaman el modelo neoliberal, quisieran que se hunda todo por la razón que sea. Si no es por la acción de los combatientes, que sea por la acción del virus, que se venga todo abajo, que haya un caput, apocalipsis. Y después no sé qué es lo que nos van a ofrecer estos caballeros. Pero yo sé que hay gente que quisiera que las cosas se agravaran. No olvidemos nunca ese famoso dicho siniestro de Vladimir Lenin, ese personaje embalsamado que tienen todavía guardado no sé por qué en Moscú. Decía, hay que agudizar las contradicciones, o sea, hay que agudizar los problemas, reventar las cosas. Así que hay gente que... A la gente que le gustaría, no, sigamos las restricciones, aumentemos las cuarentenas, pensando con esto la economía se derrumba y con el derrumbe de la economía ahora sí que sí, nosotros vamos a poder instaurar lo que no hemos logrado hasta ahora. Puede ser. Yo creo que hay gente que está en esa parada. Otros que no han pensado que no hay maná cayendo del cielo últimamente. Eso pasó una vez, hace mucho tiempo, no ha vuelto a ocurrir. Ok. Para quienes... una última cosa, ya que estamos a sábado, por lo menos puedo darme algunas libertades con el tiempo. Lo que les tengo hoy, dar a leer, es un libro que también alguna vez mandé empastar, que se llama Hechiceros, Científicos, Locos y Extravagantes, Coro de los Filósofos, etc. Este es un libro loquísimo de un escritor muy genial italiano que se llama Giovanni Papini. Y este libro, les cuento, me sirvió de inspiración o de estímulo para escribir grandes invitados, que dicho de ese paso todavía me queda stock. Me queda un stock, me quedan como 400, 500 libros de la edición de 5.000 que tiramos, me quedan 400, 500 por si acaso. Y ese libro me lo inspiró, los grandes invitados me lo inspiró este. Aquí una serie de personajes históricos se supone que murieron y van al cielo o van a la corte celestial y son juzgados. Entonces primero un ángel les enumera sus pecados, luego el acusado intenta defenderse, a veces hay una nueva respuesta del ángel, a veces no. Es re loco el libro y re interesante. Aquí le pongo el caso de Iván el Terrible, para que capten el estilo de Giovanni Papini. El ángel le dice lo siguiente a Iván el Terrible: no es necesario recordarte tus carnicerías. Tú mismo, antes de morir, hiciste llenar páginas de registros con los nombres de tus víctimas. Eran innumerables, tanto que no alcanzaste a escribirlos todos. En una sola ciudad, en un solo mes, fueron muertas por orden tuya más de 30.000 criaturas. Tu imperio era reconocido desde una altura, en esos tiempos, por las pozas de sangre coagulada y por los alaridos de las matanzas. Fue tanta tu ferocidad, dice el ángel, que a veces desdeñaste recurrir a verdugos o a soldados, y muchos hombres murieron por tu mano, hasta tu propio hijo. El que no te llamó fiera, culpó tu ferocidad a la locura. Entonces Iván el Terrible se defiende. ¿Cómo se puede defender Iván el Terrible de esta acusación? Y dice: no fui un loco,
El que quiso defenderme me calumnió. Por el contrario, la precoz lucidez de mi mente, parece que uno estuviera escuchando los permanentes iluminados que son capaces de cosas como esta por una razón. La precoz lucidez de mi mente fue la causa primera del ejemplo que yo di a mis súbditos. Quedé huérfano de padre, etcétera, etcétera. Todos me despreciaban y el que no me despreciaba me odiaba. Comprendí con terror que estaba rodeado de enemigos por todas partes. Algunos me odiaban porque yo era más poderoso, otros porque tenían los comerciantes que entregarme una participación en sus ganancias, los soldados porque les quitaba la libertad y la presa del saqueo, los monjes y eclesiásticos porque yo no respetaba todos los preceptos de la escritura, bla, 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 bla. Toda mi vida fue una guerra peleada contra mis súbditos. Entonces, bueno, sigue con su defensa y el ángel le dice entonces, ¿por qué a toda esa gente no procuraste amarlos? Te agradaba discutir sobre la Biblia y nunca recordaste que el Salvador había ordenado a todos, por consiguiente a ti también, que amaran a los enemigos. Y Iván el Terrible continúa con su defensa, que es como escuchar a Lenin, que es como escuchar a Stalin, que habría sido como escuchar a Hitler si hubiera estado vivo. Y dice, nunca pude comprender ese precepto, esto de amar a los enemigos. Y de hecho la Iglesia, que conoce la naturaleza de los hombres, no lo ha colocado jamás entre los artículos de la fe. Ese amor está bien para un Dios que no puede sufrir daño de sus enemigos y está a salvo del peligro de muerte. Pero para un hombre, y especialmente para un gobernante de pueblos, es una fantasía inconcebible e irrealizable. Si yo hubiera comenzado a amar a mis enemigos, no habría durado en el trono 37 años y posiblemente ni 37 días. No me habrían dado tiempo. Se habrían precipitado sobre mí como los perros sobre el oso ensangrentado y vencido. Ensaya, le dice al ángel, besar un lobo, y te arrancará los labios piadosos con sus colmillos. Bueno, es un desfile de personajes impresionante. Gogol, Händel, Felipe II, estoy viendo algunos aquí, Fidias, Epícteto, Eloísa, Epicúreo, Dostoyevsky. ¿Quién no pasa por este análisis de Papini, que era un hombre muy, pero muy católico? No recuerdo bien, no recuerdo todo de la vida de los escritores. Yo no sé si fue siempre así o se convirtió, probablemente lo segundo, porque son los conversos los que con más fuerza, intensidad pasional, diría yo, asumen un credo. Un hombre genial, Giovanni Papini. Tiene varios libros así, tan raros como este, como Gog, por ejemplo, que algún día les voy a leer algún pedazo de Gog, donde también queda retratado la mentalidad del hombre moderno, tal como lo veía Giovanni Papini en los años en que escribió ese libro, claro está. Y yo no sé si este libro se encuentra con este título que le pusieron, porque el título original es El Juicio Universal, Giudizio Universale, de nuestro amigo Giovanni Papini, El Juicio Final. Tal vez ese sea el nombre real del libro y esto que estoy aquí leyendo por error sea simplemente el nombre que le puso a la primera parte. Yo creo que es eso. El Juicio Final de Giovanni Papini, un libro loquísimo. A la pasada uno aprende sobre estos personajes, quiénes eran, qué hicieron, y luego viene la defensa, y luego una cosa, como les digo, me sirvió para decir, voy a hacer algo que no es eso, pero que en cierto sentido es un poco eso, porque mis grandes invitados, estos personajes, como ustedes, si lo leyeron el libro, son entrevistados, no están muertos, no fueron al cielo, son personajes como los nuestros, pero que viven en otra dimensión, en un universo paralelo, y alguien los entrevista, alguien les pregunta, y cuentan de sus vidas, y hacen sus análisis, sus exámenes. No es un juicio final, ni siquiera un juicio del principio, pero este libro me sirvió de inspiración, y siempre he mirado y he sentido y he evaluado a Giovanni Papini como un genio realmente muy excepcional, muy poco conocido hoy en día, lamentablemente. Y eso sería en una de esas en la semana, en algún día que no sé cuál pueda ser, los sorprendo con un miércoles cultural o un martes cultural
si a ustedes les parece. Cuéntenme, mándenme mail, y eso sería todo, estimados amigos. No me queda nada más por contarles, salvo una última cosa. Si tienen un bonito jardín y lo quieren mantener pese a todo, y así se venga el mundo abajo, porque uno tiene que actuar así en la vida, ¿no? Uno tiene que construir aunque sea sobre arena, decía. Nunca me he olvidado esa frase. Así se esté viniendo el mundo abajo, uno sigue regando su macetero. Así es. En eso radica gran parte de la dignidad humana. Pregúntenle al Quijote. Eljardinero.cl para mantenerles el jardín como debe ser, estimados amigos. Bonito, sano, creciendo, contento. Hay jardines que están contentos y hay jardines que están tristes. Será hasta el lunes.